Abran por favor la Biblia en Mateo 22, por favor. Mateo capítulo 22. Tanto esta mañana como ahora y el próximo sermón vamos a enfocarnos en aspectos del Evangelio, pensando en nosotros como pastores, que debemos enfocarnos siempre en eso para ser fieles pastores y usar bien la palabra de Dios. No solo yo diría y subrayaría que debemos predicar la Biblia y predicar, sino, como dice Pablo a Timoteo, hacer obras de evangelista y predicar a Cristo lo más que podamos. Y me parece que en este texto de Mateo 22, que es una parábola, hay un aspecto maravilloso, y la forma sobre todo, la forma en que la parábola comunica una gran verdad teológica que también es central al Evangelio. Me parece que es muy valioso. Dice así, Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es algo precioso compartir el Evangelio con las personas, es algo maravilloso poder hablar de las buenas nuevas, y es un tanto triste, doloroso, cuando vemos a la persona a la que le estamos hablando con amor de la historia más fabulosa jamás oída, del amor más grande, del sacrificio infinito de Cristo, y la persona no le interesa, lo rechaza, se burla, algunos hasta incluso se enojan y te pelean. Y es doloroso, por supuesto que es doloroso, muy feo, muy triste, y uno, sobre todo cuando uno quiere a esa persona, ¿no? Es triste. Pero a mí como pastor, pensando en las distintas reacciones que tienen las personas al Evangelio, a mí como pastor me da más tristeza todavía, y casi diría, me pone la piel de gallina de pensar que hay personas que en realidad parece que aceptan todo lo que les decimos y les encanta que les hablemos, y vienen cada semana, domingo tras domingo, a escucharnos, y no son creyentes. Tremendo de pensar que hay personas que algún día dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y Él les dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y solo de pensar que en el grupo de personas que cada semana me escucha a mí, hay personas que
no serán salvos, a mí me preocupa y mucho. Y me doy cuenta, en un sentido, en algunos creo que no me doy ni cuenta, pero en unos me doy cuenta, porque hablando con ellos me doy cuenta que no pueden entender claramente lo que es la gracia de Dios. Me doy cuenta que hay personas que están tratando de arreglar algunos asuntos de su vida para entonces sí poder recibir a Cristo. Y me lo dicen. Y son personas lindas, hermosas, y no dejan de venir, siempre ahí están, se ve que les gusta estar con nosotros. Pero no han entendido todavía el Evangelio. Yo me esfuerzo por explicarlo. Y me doy cuenta, por supuesto, que la salvación es de Dios, y que nunca está del todo claro. Y he estado por casi 8 años asistiendo, ayudando en la iglesia del pastor Toropilo, en la iglesia del pastor MacArthur, y también he sido confrontado con la misma realidad, conversando con personas en un picnic, en una casa, de manera informal, y darme cuenta que hay personas que se jactan de que hace 20 años que están ahí. Y empezás a indagar y sorpresivamente no entienden lo que es la gracia de Dios. En una iglesia donde se explica la Biblia, pero un montón, muchísimo se explica. Bueno, y todo eso por supuesto a mí me habla de que todos nosotros nunca jamás debemos de dejar o de asumir que ya mi iglesia ya sabe, ya entendió, ahora vamos a asuntos más elevados, más complejos, más sofisticados. Jamás, jamás. Tenemos que ser expertos del Evangelio, de todos los aspectos del Evangelio, la doctrina de la salvación, la teología de la... No alcanza con cada tanto repetir las mismas famosas 4 verdades espirituales. Necesitamos seguir todo el consejo de Dios. Y es, al final de cuentas, es de eso de lo que habla la Biblia, y en todas partes lo aborda de distintas maneras. Y eso es lo que quisiera yo. Esta mañana vimos un poco de la sustitución, ese texto tan precioso. Y aquí yo creo aborda de una manera maravillosa el asunto de la justificación. La justificación. Pero esto es una obra maestra de un enseñador, del mejor enseñador de todos los tiempos, Jesucristo. Porque en realidad Jesucristo cuenta esta parábola en una confrontación con los fariseos. Y la cuenta para principalmente contestar algo de esa confrontación con los fariseos. Pero al final, como un apéndice casi, nos toca a nosotros lo que está diciendo. Entonces vamos a ir tratando de entenderla y de hacer hincapié en el último detalle de esta parábola. Claramente esta parábola, la ocasión, yo no sé si ustedes suelen predicar parábolas, pero la clave para interpretar una parábola, las parábolas tienen tres partes: una ocasión, la narración de la parábola y después la conclusión. En muchas parábolas la ocasión no está explícita, y en muchas parábolas la conclusión tampoco está explícita. Cuando no tenemos ni la ocasión ni la conclusión es muy difícil interpretarla, porque por lo general la clave para interpretar una parábola está al principio o está al final. Porque la palabra parabolé significa para, es junto a, y volé, el verbo voleo es arrojar algo junto a otra cosa. La idea de una parábola es toda una historia con un montón de detalles que forman esa historia, pero la idea es que cuando tú pones, no sé, imagínate un globo inflado con una parábola, lo pones junto a algo, apoyado junto a algo, hay solo un punto de contacto entre toda esa cantidad de detalles e información, hay un punto de contacto, hay una gran verdad espiritual. Las parábolas son historias con detalles cotidianos, comunes a las personas que oían, pero que no cada detalle tiene un significado, sino todos esos detalles aportan para darle credibilidad a la historia, para hacerla familiar al oyente, pero básicamente para enseñar una gran verdad espiritual. La pista para saber cuál es esa gran verdad espiritual, por lo general, está en la ocasión o en la conclusión. Y aquí, si vamos a ver la ocasión, dice respondiendo Jesús. Empieza diciendo respondiendo Jesús. Y la pregunta es: ¿a qué está respondiendo Jesús? Vamos a ver los versículos anteriores, el capítulo 21 de Mateo, y dice el verso 45: y oyendo sus parábolas,
los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. No hay ninguna pregunta acá. ¿A qué está respondiendo Jesús? Tenemos que ir todavía más atrás y tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando aquí. Cuando empieza el capítulo 21 es el relato de la entrada triunfal, es el domingo de Ramos, que llaman hoy. Menos de una semana antes de morir en la cruz, 5 días antes de la cruz, Jesús entra a Jerusalén, es recibido como un rey. Entras montado en el burrito y las personas están aclamando, cortando ramas de palma y recibiéndole como el rey. Y el Señor lo primero que hace es ir al templo, y en el templo hay personas que lo reciben, sobre todo, dice, adolescentes y niños, con mucho entusiasmo, pero los líderes religiosos están que arden de ira, de envidia, empiezan a complotar sobre cómo matar a Jesús. Se lo quieren sacar de encima. Y Jesucristo dice, se va a dormir a la ciudad de Betania, que es ahí cerquita, o en un pueblito cerquita de Jerusalén, y mientras Jesús duerme, nos cuenta Mateo que los líderes están pensando cómo le pueden echar manos para matarlo. Y al otro día amanece y Jesucristo vuelve a entrar a Jerusalén, y entonces dice el verso 21-23, cuando vino al templo, de nuevo el segundo día, esto es el lunes, antes de la cruz, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y todos sabemos que Jesús, en vez de responder, dice, yo también le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan fue de los hombres o fue de Dios? Y ahí los fariseos toman consejo y dicen, no, si decimos que es de Dios, quedamos en evidencia porque nosotros no lo creímos, no lo seguimos. Y decimos que es de los hombres, vamos a ponernos al pueblo en contra porque el pueblo lo aprecia mucho a Juan el Bautista, o lo aprecia mucho. Entonces, verso 27, respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces inmediatamente empieza a contar dos parábolas. La parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados. Pero de una manera maestra, Jesús dice, yo no les contesto entonces, pero sí les contesta, por medio de parábolas. En la primera parábola de los dos hijos, deja claro que Juan el Bautista vino de parte de Dios y ellos lo rechazaron. Clarísimo. Y la parábola de los labradores malvados deja claro que él hace las cosas que hace con la autoridad del Padre. Él es el Hijo de Dios, es el Padre. Y esos también lo están rechazando. Y termina de contar estas dos parábolas y a los fariseos, dice acá, se dan cuenta que habla de él, habla de ellos. Y siguen tramando cómo agarrarle. Y entonces Jesús decide contar una tercera parábola. Y en la tercera parábola vuelve a contestar con qué autoridad hace esas cosas y quién le dio esa autoridad. Pero lo cuenta en forma de parábola de manera que ellos en realidad nunca lo entienden. Y esta parábola claramente se divide en dos grandes partes. Una va dirigida a ellos mismos, a los judíos, que lo rechazaron y lo siguen rechazando y están tramando para matarlo y lo van a matar 3 días después. Pero la otra parte se dirige a las personas que sí lo están aceptando, que no son del pueblo de Dios, que son los menospreciados, son los publicanos, son las personas que ellos los despreciaban, y avisa también de lo que va a suceder en el futuro, que es los gentiles, el no pueblo de Dios que va a recibir al Señor. Claramente esta parábola, en primer lugar, nos enseña algo que es obvio: los enemigos de Cristo se perderán. Todos los enemigos de Cristo se perderán. Eso nos cuenta la primera parte, versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a ver un poquito eso para tratar de entender
Claramente la parábola empieza diciendo que toda esta historia es una analogía va a hablar de verdades espirituales, porque dice el reino de los cielos es semejante a un rey, etc. Y empieza a hablar. Como yo les dije, la mayoría de las parábolas tienen una sola enseñanza, un solo punto de contacto entre los detalles terrenales y una verdad espiritual. Hay algunas pocas parábolas que más de un detalle tienen significados espirituales, y este es el caso. Se le suele llamar, técnicamente es una alegoría parabólica, porque tiene varios detalles que tienen significado. Y este es el caso. Acá el rey claramente es Dios, el hijo del rey. El que se va a casar, por supuesto, es Cristo. Los primeros invitados a las bodas son el pueblo judío, que lo rechaza. Los primeros emisarios del rey son los profetas del Antiguo Testamento, incluido Juan el Bautista, y son rechazados, y aún matan a algunos de ellos. Y después la oferta de esa invitación a las personas en las calles, por supuesto, tiene que ver con los gentiles, y los que van a invitarles son los apóstoles, son personas, otra vez, ya no los profetas, sino en esta dispensación, digamos, salimos a invitar a todo tipo de personas. Bueno, entonces la historia comienza diciendo que un rey hizo fiesta para su hijo. Por supuesto, los reyes tenían mucho poder en esa época y eran capaces de hacer una fiesta para invitar a toda una ciudad entera, todo el pueblo entero. Claramente podían hacerlo. Pero este rey, por supuesto, como cualquier otro rey, por la posición tan elevada que tiene amigos, personas con las que frecuenta que son de su mismo nivel, digamos así. Son personas allegadas a él. Y, por supuesto, envía a sus siervos a invitar a esas personas, no a cualquiera. Verso 3, envió a sus siervos, dice, a llamar a los convidados. La gente que era como él, la gente que le agradaba a él. Mas estos, dice acá, no quisieron venir. Tremendo eso. Eso es una ofensa. Eso es algo de muy mal gusto, pero pasa del mal gusto a ser algo agresivo. Y sobre todo si es un rey, imagínense ustedes. Entre nosotros sería algo inaceptable, que yo invite a alguien a una boda y me diga, no quiero ir a tu boda, no me interesa. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a venir? No quiero ir. Bueno, el rey vuelve a mandar una invitación a las mismas personas, porque era costumbre en esa época, y en algunos países, en Estados Unidos se hace eso, se mandan 2 invitaciones. Allá en Estados Unidos mandan como 6 meses antes una que se llama como guarde la fecha, reserve esta fecha, para que cuando llegue la fecha nadie tenga excusa, así, me hubieras avisado antes, ya me comprometí a otra cosa. Entonces te mandan una tarjeta 6 meses antes y guardas la fecha. Y cuando ya se aproxima la fecha, va la tarjeta más formal con la invitación, que por lo general lleva la tarjeta con la invitación a la ceremonia, pero también una tarjetita extra para una cena especial, lo cual a veces es algo también particular para ciertas personas, pero es algo muy costoso. Bueno, este rey, sabiendo que habían rechazado la primera invitación, notablemente los vuelve a invitar, con mucha bondad, con mucha paciencia, dice el verso 4, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Noten qué asombroso este hombre, este rey, que los trata de seducir, de convencer con mucho amor, con mucha amabilidad, con mucha mansedumbre y dulzura, y de alguna manera, para que vengan, resalta todos los beneficios que van a recibir. Tengo un fiestón preparado para ustedes. Tengo una fiesta tremenda. La palabra que usa ahí, en el verso 4, cuando dice, he preparado mi comida, es la palabra, no la palabra deimnon, que sería la cena, sino ariston, que es el desayuno. Eso significa que la comida que está mencionando acá él es la primera de toda la semana, porque duraba una semana. Vénganse toda la semana. Y no va a ser una fiesta cualquiera, es la fiesta del rey. Acá está hablando de manjares.
cosas en esa época no tan comunes. A veces nos olvidamos en el periodo bíblico matar un buey para comer, matar un animal para comer, se reservaba para ciertas ocasiones especiales. La gente en aquella época todos los días comía lo mismo, porque no existía como ahora, no sé, los supermercados, las redes, sí, los camioneros que llevan de un lado al otro, no había nada. Si vos vivías al lado de un lago, comías pescado todos los días. Si vivías en un lugar donde había, no sé, se sembraba trigo, solo trigo comías. Y según donde estuvieras. Asombroso. Así que imagínense ir a una fiesta de un rey, habrá sido algo tremendo. Porque ahí sí, el rey tenía acceso a todo tipo de manjares, cosas exóticas, cosas exquisitas. Y el rey los trata de tentar con eso. Mas ellos, verso 5, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. No les importó. En el mejor de los casos, indiferencia, que es lo que a veces sentimos nosotros cuando queremos invitar a otros. Llamamos a las personas a arrepentirse y creer en Cristo. No me interesa, no me importa. Indiferencia. Burla, en otros casos acá dice que algunos los afrentaron, y esa palabra es muy fuerte. Se usa de mucho más que solo hacerle una burla. Da la idea que los maltrataron, probablemente hasta los humillaron, los avergonzaron, algo completamente inaceptable, ilegal. O sea, una reacción ya más agresiva, y otros incluso hasta los mataron, dice acá. Y por supuesto, no, habla de los judíos, en la actitud de los judíos hacia los enviados por Dios. Y entonces el rey se enojó, dice acá, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Probablemente una referencia a lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, Dios destruyendo Jerusalén. Entonces, y acá viene la parte que nos atañe a nosotros, todos los enemigos de Cristo se perderán. Pero acá empieza a contar otro aspecto de la parábola. Ahora el rey, la comida ya está preparada, tener una boda, una fiesta de boda sin gente, eso sería algo vergonzoso. Y sobre todo para un hijo de un rey, necesitaba tener la fiesta llena de personas, por supuesto. El hijo se lo merecía. Entonces manda, verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Subrayen eso, no eran dignos. No lo merecían. Entonces sale a buscar, ¿a quién sale a buscar? ¿A personas dignas? No. Y pues, verso 9, y pues a la salida de los caminos, las encrucijadas, es la idea, y llamada a las bodas a cuantos halléis, a los que estén por ahí, no importa quién, a los que vengan, inviten a cualquiera. Ya no me interesa si son mis amigos, que venga el que sea. Y estamos dentro de esa dispensación, llamémosle así, de salir a invitar a quien sea, no hay distinción, todos están invitados a venir a recibir al Señor, los que sean. Pero noten lo que dice el verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Tuvieron éxito estos siervos, salieron, digámoslo así, sabiendo de qué está hablando acá, salieron a evangelizar por todos lados, y les fue muy bien, y un montón de gente llenaron el salón. Pero para que no se malentienda, porque había dicho que los primeros invitados no eran dignos, para que no quede una confusión acá, se agrega, llenaron las bodas de invitados, tanto malos como buenos. Interesante. Tanto malos como buenos. Y nosotros, entendiendo de qué está hablando, ya si aquí terminara la parábola, sería precioso, ya sería un mensaje maravilloso para nosotros, de lo que es el reino de Dios, de lo que es lo que Dios se ha propuesto hacer, de reunir personas de todo pueblo y nación sin distinción, y no porque son buenos, no porque son dignos, no es eso lo que nos califica para estar delante del Señor en su gran fiesta.
tanto buenos como malos, o malos como buenos. No era, de nuevo, no se escogió a la persona de acuerdo a ningún mérito que tuviera. Solo el que quería venir, se hace el llamado, el que quiere venir, solo por aceptar querer venir, ya está bienvenido. No importa si es bueno, si es malo, si es ladrón, si está sucio, si está limpio, no importa nada. Solo si acepta el llamado, es bienvenido. Pero acá entra el detalle, el gran detalle de esta parábola. La fiesta ya está llena y entra el rey a observar lo que está pasando en la fiesta. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Y cómo iba a estar vestido? Si lo agarraron en la esquina de una calle, si lo agarraron en las plazas, en las encrucijadas del vereda, si el hombre de pronto era el cartonero del pueblo, no sé, una persona pobre, capaz que era un mendigo, y dijo, bueno, vamos, hay comida, sí hay comida, bueno, voy. Y se fue ahí como pudo. ¿Qué iba a rechazar? Es gratis, sí es gratis, venga, pero ¿estás seguro que a mí? Sí, el rey dijo que a cualquiera. Y bueno, vamos. ¿Y cómo iba a estar vestido de boda? ¿De dónde iba a sacar? En aquella época la mayoría de la gente tenía solo lo opuesto. Lo opuesto. Una persona ya con cierto pasar podía tener dos mudas de ropa. ¿Y de qué se iba a vestir? Obvio que iba a estar vestido de cualquier forma. Sin embargo, el rey se acerca a este hombre y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y uno se pregunta, ¿por qué no dijo? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo, bueno, no tengo otra ropa, ¿qué quiere que haga? ¿Por qué enmudeció este hombre? Hay algún detalle acá que nosotros, por la distancia histórica, no lo sabemos. Pero por lo que leemos que sucede acá, se esperaba que cada persona ahí adentro estuviera vestida apropiadamente para la dignidad del Hijo del Rey. Y si bien acá no nos dice, solo al leer que este hombre enmudeció, nos da la pista de que el hombre no tenía ninguna excusa para no estar vestido como debía estar. Aparentemente, y no lo sabemos con exactitud, pero es lo que es posible, aparentemente el rey había pensado en ese detalle también. Y a cada persona que entraba a esa fiesta se le ofrecía y se le daba. Siervos del rey tendrían un guardarropa en algún lugar y dijeron, pase por acá, por favor, y le daban a una persona una vestidura digna de semejante ocasión. Porque el rey pasa y ve a uno ve que no está vestido. Y lo presenta diciéndole amigo, y ese amigo no es amigo, no es la palabra para amigo, es una forma cortés. Hubiera sido mejor que lo traduzcan compañero. Lo mismo pasa en la parábola ahí de los obreros 2 horas. Y dice, pero no es justo. Y el dueño de la viña dice, amigo, ¿qué te estoy haciendo mal? Yo te di lo que te prometí. Y si yo quiero regalarle más al otro, ¿qué tiene de malo? Es una manera un tanto educada, pero es casi como una confrontación suave, como diciendo, ¿por qué haces así, amigo? ¿Qué estás haciendo? Como diríamos nosotros, querido, ¿qué estás haciendo? En Argentina diríamos, querido, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no estás vestido? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta dónde estás? ¿A dónde te han invitado a venir? ¿Por qué no te has puesto lo que se te pidió? Enmudeció el hombre. Enmudeció. Tenemos en la Biblia 2 ejemplos de reyes que proveyeron ropa a personas para estar frente al rey de la manera apropiada. El primer ejemplo es allí en Faraón, que le dio a cada uno de los hermanos de José 5 mudas de ropa, allí en el libro de Éxodo. Déjenme darles la cita. Génesis 45:22. Faraón da 5 mudas de vestidos a cada uno de los hermanos de José. Y en Esther, capítulo 6, versos 8 y 9, el rey le da a Mardoqueo las vestiduras.
las vestiduras del rey. No es algo descabellado, le sobraba dinero a los reyes. Y de nuevo, imagínense esto, una fiesta de bodas para el hijo del rey, que lo quiere honrar y trae gente toda mal vestida, todos rotos, zaparrastrosos diríamos en Argentina, todo sucio, mal peinado, con una barba así, no sé. ¿Qué fiesta sería? Mejor no tener a nadie. Obviamente el rey pensó en ese detalle y llenó de personas que hicieran por lo menos el papel que merecía el hijo. No sabemos por qué, pero este hombre que no quiso la ropa, en algún punto puede haber sido un renegado, una persona que por orgullo, en el momento que se le ofreció la ropa, no la aceptó, dijo, no, ¿qué tiene de malo mi ropa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Acaso mi ropa no es digna para estar acá? No sabemos, pero es posible esa actitud, orgullo. O puede ser una actitud completamente egoísta, como lo que vemos en la primera parte de la parábola, que todos los motivos que dieron fueron egoístas. Yo tengo que ir a mi labranza, tengo que ir a mis negocios, no puedo estar una semana ocupándome de los asuntos del rey. A mí no me importa el rey. No puedo, no quiero. Y este hombre de pronto dijo, no, yo vine a comer acá. A mí me dijeron que había comida, que había bueyes, que había esto, que había lo otro. A mí nunca me dijeron que me tenían que poner ropa. A mí, si el rey le gusta o no le gusta mi ropa, a mí no me importa. Yo quiero comer. Eso es todo. Sea como sea, o que el hombre por orgullo o por egoísmo no quiso la ropa, lo cierto es que era inaceptable y el rey, según se nos cuenta acá, y las personas que escucharon esta parábola, por supuesto entendieron de qué se hablaba y nadie lo vio como una injusticia. El rey manda a llamar a los siervos y dice, átenlo de manos y pies y échenlo en las tinieblas de afuera. Y algunos estudiosos dicen, probablemente el rey lo mandó a atar de manos y pies, viendo de pronto la actitud de esta persona para que no se vuelva a meter en la boda. Y otros dicen, en las tinieblas de afuera porque ya era de noche. Lo agarró el rey, lo pescó después de haber estado todo el día comiendo ahí, no sé, y lo tiró afuera a la noche. Pero la verdad es mucho más simple darnos cuenta que acá ya vuelve al terreno espiritual. Empezó diciendo el reino de los cielos es semejante a, y empezó a contar la historia, y ahora sorpresivamente usa una expresión que cualquiera que conoce el Evangelio de Mateo sabe que se refiere al infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es obvio que volvió a la realidad espiritual, porque afuera de la boda que lloro y que crujir de dientes hay. ¿Qué es eso? Y entonces el Señor Jesús da la conclusión de la parábola y dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados de todas partes, quien sea, pero pocos escogidos. Y ese pocos escogidos evidentemente se refiere a este hombre que no se quiso poner la ropa del rey. La primera parte claramente dice, nos habla de que los enemigos del rey o los enemigos de Cristo se perderán. Y yo digo que esta segunda parte claramente dice, no todos los amigos de Cristo se salvarán. Los enemigos de Cristo, todos, claramente se perderán. Todos los enemigos de Cristo. Los que se burlan, los que blasfeman, los que son indiferentes, los que no les importa, los agresivos, todos ellos claramente se perderán. Pero la segunda parte nos dice, y habla del reino de los cielos, y eso tiene que ver con la iglesia también. Como vemos en Mateo 13, que también habla del reino de los cielos, y habla de la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio y la red de los peces. Todo habla del reino de los cielos, y son todas cosas que hablan de la iglesia. En la iglesia no todo el mundo que recibe la palabra va a creer, parábola del sembrador. Va a haber siempre un cuerpo mixto de creyentes y no creyentes, trigo y cizaña, a lo cual se refiere tanto malos como buenos. Frase, eso de malos y buenos, frase que se usa en Mateo, justamente en Mateo 13, en la parábola de la red, sacan peces tanto malos como buenos. La iglesia está constituida, la iglesia visible, externa, digamos así, está constituida de personas salvas y personas profesantes, de trigo y de cizaña, de malos y buenos. Nadie es bueno en un sentido clarísimo, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero en otro sentido,
espiritual hablando, en una iglesia hay personas convertidas y hay personas no convertidas, que se engañan a sí mismos. Y así es el reino de los cielos. Y en nuestras iglesias hay personas que han sido llamadas, han sido invitadas y están porque les gustó. En mi iglesia yo tenía una mujer que ya murió, que siempre decía, la primera vez en mi vida que me cantaron el feliz cumpleaños fue acá en la iglesia. Y le gustaba venir a la mujer. Y hay personas que hasta pasan a contar un testimonio. Antes yo era esto, era lo otro, y ahora que conocí a Cristo, dicen. Pero en realidad lo que están diciendo, y ahora que vengo a esta iglesia, tengo un grupo de amigos, todos me quieren, me llaman cuando me enfermo. Mi vida cambió. Y sí, ¿cómo no le va a cambiar? Si antes ni la familia la salvó. Sí, y parece que el Señor las transformó. No necesariamente el Señor las transformó. No necesariamente. Y la clave acá es el concepto de la justificación. La justificación. No todas las personas han sido justificadas. Y a eso se refiere el vestido de bodas, claramente. Porque en la Biblia se habla de la justificación justamente como ponerse un vestido. Porque el concepto teológico de justificación es que Dios me declara justo, aunque yo no lo soy. Dios me da la justicia de Cristo, no la mía. Y eso me lo pongo yo como si fuera una ropa. No es que me cambia, me hace justo de adentro. Yo el día que esté en el cielo, glorificado, que seremos justos en el sentido estricto de la palabra. Hoy no lo somos. Fuimos declarados justos, fuimos revestidos con la justicia de Cristo. Y esas son las únicas personas que se van a salvar, por supuesto. Son las personas que de alguna manera se han humillado a reconocer que la ropa que tenían era indigna y que necesitaban que se les dé otra ropa. Algo, justicia externa, fuera de uno mismo, porque la nuestra no nos servía. Clarísimo. Y nosotros, hermanos, somos pastores aquí y las personas de nuestras iglesias necesitan que nosotros les hablemos, les enseñemos y les volvamos a enseñar y les repitamos lo que es la justificación. Porque no todos los llamados, no todos los invitados, no todos los que están con nosotros, lamentablemente, no todos son escogidos. Hasta el día de hoy. Como no lo sabemos, que hasta el día de hoy no lo sean, no quiere decir que no lo sean después. Necesito seguir y seguir y seguir hablando de la justificación. Y más en los tiempos que vivimos, que recibimos personas que vienen de otras iglesias y vos le decís, hermano, ¿qué tal otra iglesia? No, muy lindo, ¿y conoce al Señor? Sí, claro. Yo en la otra iglesia, sí, y vos ni sabés, porque en todas las iglesias usamos más o menos los mismos nombres para las cosas. Y ni sabés lo que entendió la persona. Y yo he aprendido a no dar por sentado nada y solo enseñar y enseñar y enseñar y enseñar mucho, mucho de la gracia de Dios, cosa que nadie humanamente es dificilísimo de entender. De hecho es contraintuitivo completamente. Si el Señor no te da esa luz, ese rayo de luz, no lo puedes agarrar. Y no se habla en ningún lado, salvo en una iglesia bíblica se habla de la gracia de Dios. En otros lados o se abusa de la gracia de Dios, distorsionándola, o no se entiende, directamente no se entiende, porque muchas de estas iglesias evangélicas ni los pastores siquiera son salvos. Ni siquiera. Y no quiero desviarme contando ejemplos, pero solo cortito, mencioné una vez un pastor que me invitó a predicar y le puse ciertas condiciones y me dijo, sí, claro. Y me encerró en su oficina, mientras todos estaban hablando en lengua, yo estaba en su oficina encerrado, y cuando se tranquilizaron todos me dijo salir. Y ahí prediqué. Y le pedí dos condiciones de eso, yo no quería participar de eso, pero sí que me deje predicar 2 sermones. Y uno fue sobre la suficiencia de las Escrituras y el otro la suficiencia de Cristo para la salvación. Y volvimos a la oficina a encerrarnos y la gente volvió a hablar en lenguas y el hombre había encargado unas pizzas y yo había ido con 2 autos llenos de hermanos de nuestra iglesia para que vean. Y empezaron ellos, mientras comíamos la pizza, a preguntarle al pastor sobre su testimonio. El pastor nos contó cómo se convirtió. Según él, el Señor le entró por la rodilla. Así nos dijo. Y nos contó toda una visión y todas unas cosas. Y nos quedamos todos duros, escuchándose.
Y todos los hermanos que estaban conmigo, yo callado comiendo, ya había hablado mucho, empezaron a explicar el Evangelio y el hombre no lo podía entender, y era el pastor de esa iglesia. No lo podía entender, no lo aceptaba, no entendía. Él ya había recibido a Cristo por la rodilla. Y él estaba fascinado porque él dice que cuando evangelizaba, la gente lo tocaba y salía volando y se daba contra la pared. Y nos hablaba del evangelismo de poder y no sé qué, y no sé cuánto. Y eso es un extremo. Pero otra vez, iglesias conservadoras, como les menciono, hay personas en nuestras iglesias que no entienden. Porque Dios todavía no los iluminó, no les amaneció, como dice en otra parte de las Escrituras. Todavía no les amaneció y debemos seguir explicando con la esperanza que algún día de golpe se les haga la luz. Y se les hace la luz a algunos. Y a veces dicen, pastor, me quiero bautizar otra vez. ¿Cómo? Dice, sí, me di cuenta. El otro día que estaba dando la serie, y a mí me ha pasado siempre que enseño Efesios capítulo 2, alguien después me dice, entendí, pastor, entendí el Evangelio. Ustedes saben, precioso. La gracia de Dios en contraste con nuestra pecaminosidad. Y no es que venían de una iglesia de esas, habían estado con nosotros. Y yo lo había bautizado de la primera vez. Y yo pensé que era cristiano porque sabía el versito de memoria. Y no me lo podía repetir. Pero no lo había entendido jamás. Y ninguno de nosotros nos habíamos dado cuenta. Dice Wayne Grudem, teólogo, el asunto primario de la reforma protestante fue la justificación. Si vamos a salvaguardar la verdad del Evangelio para futuras generaciones, debemos entender la verdad de la justificación. Ese es el carozo, el meollo del asunto. Incluso hoy, un entendimiento de la justificación es la línea que divide el evangelismo bíblico o el evangelio bíblico de la salvación de solo por la fe y todos los evangelios falsos de salvación basados en las buenas obras. Aquí está la división. Por esto debemos pelear. Debemos pelear por esto. Y eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Que si alguno viene con otro evangelio sea anatema y empieza a hablar de la justificación por la fe. Porque si ahí nos desviamos de eso, ya no hay evangelio, ya no es el evangelio. Claramente. Y lo mismo lo que hablé hoy, y no lo subrayé tanto, pero la muerte sustitutoria de Cristo. Eso es el evangelio. Y necesitamos explicarlo. La gente, en nuestra cultura católica, la gente ve la cruz de Cristo y no la interpreta adecuadamente. Dice, pobrecito Jesús, mirá qué bárbaro, cómo sufrió, tenemos que ponernos las pilas, mirá vos, al final el Señor murió en vano. Y se creen que es algo como para impactarnos con toda la sangre y los latigazos y todo eso, y vamos, seamos más buenos. No es eso la cruz, es un sustituto. Y lo mismo la justificación, necesitamos explicarla como corresponde. Y ahí tenemos que estar alertas para defender el Evangelio a capa y espada. Y hay ataques a estas áreas, por supuesto que los hay. Y no sé en español si han traducido esos libros, pero un teólogo muy famoso anglicano llamado N.T. Wright, él ha dicho que todo esto de la justificación por la fe es un invento del apóstol Pablo y una exageración de Lutero, que tenía que ver con algo interno de la secta de los judíos, pero no es lo que enseña la Biblia, eso no es, así no es. ¿Cómo que no es? Claro que es. Claro que es. Y necesitamos otra vez nosotros como pastores ser teólogos en ese sentido, porque estamos puestos para eso, para defender la verdad. Y si nos quedamos sin eso, nos quedamos sin evangelio. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él, en primer lugar, declara que nuestros pecados están perdonados y la justicia de Cristo nos pertenece, así como si nos hubiéramos colocado algo que no es nuestro. Y nos declara, en segundo lugar, nos declara justos ante sus ojos. Dios puede hacer eso sin ser Él injusto, declararnos justos cuando no lo somos, porque nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo. Es imputada a nosotros la justicia de otro, de Cristo, que en
toda su vida no cometió pecado, vivió una vida justa, y esa justicia activa de Cristo se nos imputa a nosotros, claramente. Y bueno, se me ocurre recomendarles leer el capítulo sobre la salvación, hay un libro de Gruden excelente, James Montgomery Boyce, hay un libro traducido al español, se llama Los Fundamentos Firmes, creo que se llama, que son algunas enseñanzas de doctrina. El capítulo de la justificación, precioso, lo tenía la editorial Logoy, Unilit, y antes lo ofrecían gratis en PDF en internet. Lean, entiendan, luchen para entender bien y expliquen a sus iglesias, a las personas, la justificación por la fe. Boyce cita mucho a Lutero. Lutero dice lo siguiente: cuando cae el artículo sobre la justificación, todo lo demás también cae. Este es el artículo fundamental, dice Lutero, de nuestra fe, del que han surgido todas las demás doctrinas. Este artículo engendra, alimenta, construye, mantiene y defiende a la Iglesia de Dios. Y sin él, sin la justificación por la fe, la Iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Piensen. Lutero dice: la justificación por la fe es el dueño y el príncipe, el señor, el gobernador y el juez por sobre todas las demás doctrinas. Juan Calvino, sucesor, o no sucesor de Lutero, pero digamos la siguiente generación de reformadores, llamó la justificación la bisagra principal donde gira toda la religión. Tomás Watson, un puritano, dice: la justificación es la bisagra y el pilar del cristianismo. Cometer un error en el tema de la justificación es muy peligroso. Es similar a un defecto en un cimiento. La justificación por medio de Cristo es una fuente de agua de vida. Verter veneno de una doctrina corrupta en esta fuente sería una catástrofe. Y eso es lo que realmente nos diferencia. A veces la gente nos pregunta: ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? Bueno, que tanto nosotros como ellos creemos que no puede entrar nadie en el cielo que no sea justo, que en el cielo no entra pecado, que al cielo hay que entrar con una justicia perfecta. En eso estamos de acuerdo. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos creen que esa justicia debe ser real, auténtica, en el sentido que yo la tengo que tener internamente, la tengo que desarrollar yo. Y ellos se dan cuenta que no existe tal caso. Ninguna persona en este mundo, por más santo que sea, puede ser perfectamente justo, ¿verdad? Y le agregan entonces, bueno, aparte de la muerte de Cristo, por supuesto importante, las buenas obras, los sacramentos, la misa, etc. Y aún así uno muere y no es perfecto en su justicia, entonces de ahí se va derecho al purgatorio, a purgar esos pecados durante cientos de miles de años. Y entonces, una vez que los termina de purgar, el día que purga el último pecado, ahí sí es perfectamente justo y puede pasar al cielo. Y eso, qué buena noticia es, ninguna. Porque el purgatorio, según ellos lo pintan, es lo mismo que el infierno, solo que tiene un fin, nada más. La Biblia dice otra cosa, que sí necesitamos justicia perfecta para ir al cielo, pero esa justicia la podemos recibir de parte de otro, la necesitamos de parte de otro, y se puede recibir así como algo que yo me pongo. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, contando su propio testimonio, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, ya las había enumerado antes, ¿no? Todas sus obras de la ley, sus méritos. Dice: las estimé todas como pérdida, por amor a Cristo, dice, y ser hallado, no con mi propia justicia, que es por las obras, que es por la ley, las obras de la ley, sino con la justicia de Dios, que es por la fe. Pablo se da cuenta que la única forma de ser hallado justo delante de Dios es tener la justicia de Dios, que la puede recibir por medio de la fe. Maravilloso. Gracias a Dios. Bueno, por supuesto, Romanos 3 es el pasaje clave.
para entender y para enseñar sobre la justificación. Noten Isaías 61:10. Isaías 61:10, por favor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Usando de nuevo el concepto de una justicia imputada, recibida como si fuera un vestido, que no es un mérito mío, no es algo mío propio, es algo que me pongo, que se me da. Interesante, porque Isaías dice, no es que yo me puse a tejer y me armé un manto. Se me vistió, alguien me lo dio, no es mío. Así como Dios para Adán y Eva hizo esos vestidos, así Dios nos reviste de su justicia, si queremos algún día estar delante de su presencia de una manera digna, con vestidos de bodas, dignas de un rey. Él nos da esa vestimenta. Zacarías 3, del 3 al 5 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, es el sumo sacerdote, ¿verdad, Josué? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. De nuevo, le quitan su pecado como si fueran ropas, y le ponen ropas de gala, para estar de manera digna delante de Dios. Y todo el tiempo así, en el Nuevo Testamento también, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, según la justicia de Cristo. El Señor Jesús a la iglesia de los laodicenses, por tanto yo te aconsejo, Apocalipsis 3:18, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y allí al final de Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en 19:14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Precioso. A propósito, la parábola de la fiesta de bodas, la fiesta de bodas no tiene que ver con las bodas del Cordero, es otra cosa. En las bodas del Cordero solo estarán los salvos. Esto es solo para explicar lo que hemos explicado. Y después en la Biblia también se habla de nuestro pecado como trapos de inmundicia, dice Isaías 64. Todas nuestras justicias para Dios son como un trapo de inmundicia, abominable, asqueroso, inmundo. Isaías 64:6. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿sí? De nuevo, a confiar, por supuesto, nosotros en eso y a explicar a las personas que Dios nos ha dado a ministrar. No se trata de lo que somos, sino de cómo Dios nos ve. La justificación no tiene tanto que ver con lo que soy, sino como Dios me ve. Por eso la analogía de un vestido es apropiada. Es lo que se ve, lo que Dios ve de mí. Dios ve la justicia de Cristo. Y solo con eso puedo entrar al cielo, no con mi propia justicia, jamás, jamás. Y eso también es importante enseñar a los hermanos, igual en las iglesias, a las personas que ministramos, que la justificación es un momento en la vida que uno recibe eso. Dios nos da, no es que cada día le tenemos que pedir a Dios que nos vista de su justicia. No es así, gracias a Dios. Sigo siendo yo pecador, por supuesto, lamentablemente, tristemente, seguimos luchando con el pecado, pero hemos recibido la justificación como un acto, en un instante, en un momento, en el momento de nuestra conversión, cuando el Señor obró para darnos esa justificación. Y luego sí, por supuesto, la santificación, que es el proceso de que esa justicia imputada, digamos, Dios
la va transformando en algo auténtico y real, ¿verdad? Pero llevará hasta que el Señor nos glorifique, ¿verdad? Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Señor, damos gracias por tu palabra y por esa justicia de Cristo que se nos ha dado a nosotros, Señor. Gracias por haber determinado que a la salvación así es, Señor. Jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros, a ningún ser humano, salvar pecador de esta manera, solo a ti, Señor. Y es por eso que nos cuesta tanto entender, y a nuestra gente le cuesta entender, Señor. Que por favor tú nos des, como diría Spurgeon, lenguas de ángeles, Señor, para hablar de estas verdades de una manera que cada persona que nos escucha pueda entenderlo, Señor, y asegurar su alma en Cristo y no en otras cosas, Señor. Señor, nos aterra pensar que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso puede ser personas de nuestras iglesias, Señor, gente a la cual tú nos has dado el privilegio de ministrar y de conocer y de hablar, de pastorear. Por favor, Señor, danos celo, pasión, intensidad, un sentido de urgencia, Dios, por las personas que están a nuestro cuidado. Danos discernimiento espiritual, no para partir pelos por la mitad, sino por este asunto que es de vida o muerte, para poder discernir y ayudar a nuestros hermanos a discernir, porque el corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ayúdanos, Señor, a guiar a la gente que tenemos bajo nuestro cuidado a la cruz, que cada uno de ellos esté seguro en ti, Señor, de tener tu justicia y no la de ellos, que por las obras de la ley y realmente es basura, estiércol, trapos de inmundicia, algo abominable a tus ojos, Señor. Damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.